Fraz, un gusto volver a contar también esta semana con Pablo Dresig en su sección Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Jorge? Bueno, hoy vamos a seguir hablando del tema que empezamos la semana anterior, sobre el tema de la violencia en los textos sagrados, en la Torá, aunque enfocado en este caso también a la supresión de la violencia, ¿no? Exacto, sí. En general, uno puede identificar, Jorge, en el pensamiento de Occidente, en la historia del pensamiento occidental, en la literatura, en las grandes producciones de la cultura, un deseo, un anhelo permanente de supresión de la violencia y de las guerras, ¿no? Desde el Bhagavad Gita en la India, el Mahabharata, los grandes poemas épicos del Valle del Indo, hasta la tradición profética judía, ¿no? Convertir las armas en arados, el ideal mesiánico, hasta, por ejemplo, en la tradición propiamente occidental, lo que se conoce como irenismo, que es el pacifismo, la negación de la guerra, ¿no? El irenismo llegó a ser una doctrina escolástica en el medioevo que planteaba realmente la supresión de la violencia, ¿no? Generalmente estas son proyecciones, por supuesto, hacia el futuro, ¿no? Siempre hay la paz, es algo que se desea hacia el futuro y se identifica con una cierta supresión de la violencia y a veces también con la supresión de la maldad de los corazones humanos. Esta idea de suprimir o la imposibilidad de suprimir la maldad del corazón humano aparece también en Kant, ¿no? Con la teoría de la radicalidad del mal. Todos estaríamos en principio de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? Con el irenismo, el profetismo, las tempranas críticas a la guerra en los textos más antiguos de la humanidad, como decíamos, el Mahabharata y el Bhagavad Gita, todos estos poemas épicos, la propia Ilíada y la Odisea, que terminan siendo una crítica a la guerra y prospectivamente una propuesta de, como diría Kant, la paz universal, ¿no? Sin embargo, esto, de lo cual habría un consenso generalizado, ofrece algunos flancos débiles, ¿no? Algunos puntos ciegos, que han sido observados por muchos. Para decirlo de una vez, la supresión de la violencia puede ser también la supresión del conflicto. Y uno piensa en la Pax Romana y entonces uno puede pensar que esa ausencia de violencia es la ausencia de conflicto y es la forma pura de los grandes imperios, ¿no? Donde reina la paz, donde se ha suprimido la violencia del conflicto, pero donde efectivamente esa paz se iguala a una hegemonía imperial o, como diría Derrida, cuando critica a Levinas, esa ausencia de violencia sería la noche más oscura. Esa crítica de Derrida a Levinas está en La escritura y la diferencia, ¿no? En un libro que podemos hoy incluir en las recomendaciones, ¿no? De Derrida, La escritura y la diferencia, y dentro de La escritura y la diferencia, la crítica puntual, el capítulo que dedica la crítica a Levinas, que si no me recuerdo mal, se llama Ontología y Violencia.
Ahora, que es del año 64, si no recuerdo mal, pero bueno, esto es todo, lo estoy diciendo todo de memoria. Ahora, esta crítica de Derrida-Levinas de que la supresión absoluta de la violencia puede redundar en la peor de las violencias, que es la ausencia del conflicto, que sería una crítica a toda política irenista, ¿no? De ausencia de conflicto, ausencia de violencia. Sin embargo, encuentra en las fuentes judías y en el pensamiento incluso contemporáneo judío, no solo en las fuentes, una contrastación. Dentro de lo que se conoce en la tradición como el Bereshit Rabbah, en este caso 9 números romanos y 9. Este Bereshit Rabbah, que es uno de los más antiguos Midrashim, ¿no? Son historias edificantes sobre el Génesis. A su vez forma parte de los Midrash Rabbah, que es una colección de 11 libros, redactados más o menos entre el siglo VI y el siglo XII de la Era Común. Como decía, en el Bereshit Rabbah 9, se declara lo siguiente. Primero leo la línea y después hago el comentario. Si no fuera por el Yetzer Ha-Ra, el hombre no construiría una casa, ni engendraría un hijo, ni se dedicaría a un oficio. Por supuesto que esto que nombra como Yetzer Ha-Ra sería difícil de traducir, pero el impulso o la pulsión, si uno quiere ser más moderno, del mal. Mal puesto entre comillas, ¿no? A la que se le opone el Yetzer Ha-Tov. Pero lo que aquí está diciendo es que si no fuera por este impulso negativo, violento, malvado, entre comillas, el hombre no construiría una casa, ni engendraría un hijo, ni se dedicaría a un oficio. Lo que significa que la violencia acá no está negada, sino que está canalizada. Está diciendo que bueno, es el viejo chiste de que un buen cirujano es un sádico que ha canalizado esa pulsión, ¿no? Su Yetzer Hará. Es decir, lo que se está diciendo acá que no se trata de suprimir el mal, sino de encontrarle un cauce, ¿no? Como un río. Incluso hay otro texto que forma parte de las fuentes de Jarot 54a, en el que se interpreta el precepto de amar a Dios con todo tu corazón, que es un precepto bíblico, se lo interpreta como, a ver, voy a tratar de leerlo bien, Bishrei Yetzareha, es decir, con tus dos impulsos, Bishrei Yetzareha, es decir, con tus dos impulsos, lo que significa que hacerlo, amar a Dios, esa totalidad, integra esta dualidad. Con lo cual, de alguna manera, lo que hace filosóficamente, y acá viene el valor filosófico, si uno quiere, toda esta especulación, está incorporando, para decirlo filosóficamente, la negatividad, un concepto clave en Hegel, la negatividad al orden de lo real. La negatividad hace cosas. ¿Qué hace? Construye casas, hace hijos. En todas estas operaciones, hacer una casa es negar los cimientos, los ladrillos, los elementos. Hacer una mesa es negar la madera. Esa es la negación hegeliana. O sea, hay una cierta violencia sobre el objeto. De modo que
lo que hace es incorporar la violencia a una economía de la existencia. La violencia no es algo a ser erradicado, arrancado de la vida, de la existencia, sino por el contrario a ser integrado, dándole un lugar. Repito, amarás a Dios con todo tu corazón, es con todo tu corazón, con el lado violento, yo prefiero decir violento que malvado, y con el lado pacífico. Porque malvado habla de una mala intención, para decirlo kantianamente. En cambio, la violencia es esa transformación, esa fuerza ejercida sobre las cosas con las cuales se hace un hijo. Un hijo no se hace con maldad, pero se hace con un grado de violencia. El acto sexual implica un grado de violencia. Un grado de violencia natural, animal. Hacer una casa significa romper ladrillos, romper paredes. De modo que me parece un tema muy interesante. Por supuesto que yo en absoluto, y como yo no soy teólogo, ni soy especialista en fuentes judías, ni en religión, lo que me parece interesante es que seguramente hay, y estoy seguro si aquí tuviésemos una interlocución con especialistas en fuentes o con teólogos, que por supuesto hay otras fuentes que pueden, y más en el judaísmo, que es tan plural en este sentido, pueden ofrecernos otra visión. Pero lo que es cierto, y contemporáneamente nombré a Derrida, Buber, en un trabajo que se llama Los dos focos, a veces se traduce como los dos focos, a veces los dos aspectos del alma judía, una conferencia que él dio en la década del 30, él se refiere, incluso en la discusión con Gershon Scholem, de la que hablamos una vez, él pone bastante hincapié, sobre todo en esto de amar a Dios con todo tu corazón, que es con el lado bueno y con el lado malo, para decirlo de un modo inexacto, ¿no? Con el Yetzer Hara y el Hatov. Pero me parece un tema interesante porque interpela cuestiones de agendas filosóficas actuales, ¿no? Eh, Incluso, como decía, toma recurso de esta discusión de Derrida para plantear la necesidad de una violencia, de una cierta violencia, porque la ausencia de cualquier violencia, dice Derrida, se arriesga a la peor de las violencias, que es la ausencia del conflicto. Bueno, a mí esto también me parece que de alguna manera es una señal o uno de los síntomas de conflicto con el cristianismo, con la bondad por encima de todo, el poner la otra mejilla, ¿no? Es una postura bastante incompatible con ese tipo de cristianismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hay algo ahí. Como siempre tenemos que hablar de varias versiones también del cristianismo no unificado, pero tomando en general, sí es verdad que el cristianismo es en esta idea de cumplimiento final, ¿no? Del momento en que queda abrogado, suspendido, anulado todo lo anterior, ¿no? Esta consumación de los tiempos implica la supresión de la violencia absoluta. Y como tú bien dices, yo creo que en el judaísmo sí es cierto que todo esto está en tensión con el ideal mesiánico de, como decíamos antes, convertir las espadas en arados, pero no hay esa idea de supresión absoluta, ¿no? Creo que ahí llevas toda la razón. Bueno, seguiremos pensando y masticando estos pensamientos que nos has planteado hoy y que nos planteas cada semana en esta sección sobre las tensiones filosóficas ejemplificadas con estas dos capitales, Atenas y Jerusalén. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dresi, que hasta la próxima. El agradecido soy yo.